Bienvenidos, es el primer domingo de la Cuaresma y vamos a ver por las palabras del Evangelio la tentación de Jesucristo y cómo pasó. Y debemos tener consuelo en dos aspectos de la tentación de Jesús. Primero es reconocer que Jesús mismo, Hijo de Dios, no era la excepción a tentación. También hasta Él había tentado. Nosotros no debemos pensar que Dios no nos ama, que Dios nos ha abandonado o como sea cuando tenemos tentación. También debemos tener el consuelo de ver que Jesucristo no falló bajo la tentación. Como escribe el autor a los hebreos, había tentado de toda manera, pero todavía era sin pecado. Es importante para nuestro Salvador, pues en el bautismo recibimos nosotros la vida de Jesucristo y mantenemos que era una vida perfecta antes de Dios. Entonces empezamos como siempre con la oración matutina de Martín Lutero. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido durante la noche de todo mal y peligro. Y te ruego también que me preserves y me guardes del pecado y de todo mal en este día, para que en todos mis pensamientos, palabras y obras te pueda servir y agradar. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para el pleno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Trino, esté con nosotros por tu palabra y guíanos en tu verdad. Padre eterno, venimos en tu presencia, deseando oír que nos tienes que decir y creer que nos dices. Queridos amigos, acerquémonos a Dios con corazón sincero y confesamos nuestros pecados, pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos perdone. Señor de la vida, confesamos que estamos por naturaleza muertos en el pecado, por preocupación aparte de fe y por orgullo egoísta, por pecados de hábito y por pecados de la voluntad, por el mal que hacemos y por el bien que no hemos hecho. Deberías echarnos de tu presencia para siempre. Oh Señor, lamentamos nuestros pecados, perdónanos por el amor de Jesús. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo de nuevo vendrá. En su gran misericordia, Dios nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Escucha la palabra de Cristo a través de su ministro llamado. Te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra paz a los hombres, por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias, oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente, oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén.
El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Todopoderoso, eterno Dios, te rogamos que nos dirijas, santifiques y gobiernes nuestras almas y corazones en los caminos de tus leyes y las obras de tus mandamientos, a fin de que mediante tu protección poderosa seamos defendidos en cuerpo y alma, ahora y para siempre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra primera lectura para hoy viene del libro de Génesis, en que encontramos a Abraham en tentación. Es probablemente el momento más famoso de la vida de Abraham, en cual Dios ordenó que él sacrifique a su hijo Isaac, el hijo prometido, el hijo solo de ese hombre anciano, que una vez lamentó que mi siervo va a recibir toda mi propiedad después de mi muerte, pues no tengo hijo. Eventualmente Dios prometió hijo a Abraham, pero todavía Abraham tenía que esperar y esperar y esperar 25 años hasta que cumplió la promesa Dios. Y en esta mañana, en cual vamos a leer, recibe este orden que tenía que parecer imposible, que tenía que parecer incomprensible para Abraham. Su tentación de Génesis capítulo 22. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos, a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Estoy aquí, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en una matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y
lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy se dice, en el monte del Señor provee el Señor. La palabra de Dios. La segunda lectura para hoy viene del libro de Romanos, capítulo 8, en cual está hablando San Pablo sobre todas las cosas con que luchamos en nuestra vida de fe. Hablamos de la tentación, pero en todas formas, persecución, sufrimiento, toda forma mala específicamente, habla aquí San Pablo. Y concluye por ver Jesucristo como nuestro ejemplo del amor de Dios. El nivel de lo que va a ir Dios para mostrar su amor para nosotros. Como Abraham tenía voluntad de dar su propio hijo, su único hijo, sacrificarlo para que podamos nosotros ser redimidos. Entonces, cuando enfrentemos tentación en nuestras vidas, tenemos el consuelo de entender también que ninguna tentación puede separarnos de nuestro Salvador, de nuestro Dios. De Romanos capítulo 8. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar contra nuestra? Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó, y está a la derecha de Dios y intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Salvador. La palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de allí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Entonces cantamos nuestro himno del día, Sublime Gracia. Oh, it cleared out, okay. All right. There's always a learning curve. Yep.
Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Perdido andaba, él me halló, su luz me rescató. Su gracia me enseñó a vencer, mis dudas disipó. Qué gozo siento en mi ser, mi vida a él cambió. Peligros, lucha y aflicción los he tenido aquí. Su gracia siempre me libró, consuelo recibí. Y cuanto en Sión por siglos mil, brillando este cual sol, yo cantaré por siempre allí a Cristo el Salvador. El Evangelio que se une todas las lecturas para hoy, las lecturas de las Escrituras, viene el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, sobre la tentación de Jesús. Enseguida, el Espíritu lo impulsó al ir al desierto, y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fiernas y los ángeles les servían. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. El Evangelio de nuestro Señor. Te amamos. Hermanos y hermanas en Cristo, ¿ha pasado en tus vidas un evento? Noticias típicamente. ¿Han recibido en tus vidas noticias sobre una persona que creó tanta duda en la realidad, en lo que ha pensado sobre esta persona? Yo puedo usar mi vida como ejemplo. En la vida de cada persona hay personas que inspiran, los jóvenes particularmente, de sus aspiraciones de la vida que quieren crear. Incluso cada pastor, cada maestro, tiene un ejemplo por lo menos de una persona inspiradora que sirvió como ejemplo. En mi vida yo puedo pensar, por ejemplo, del pastor de mi niñez, el pastor que me confirmó en la fe eventualmente, me bautizó, creo que era este pastor. Puedo dar un ejemplo de mi maestro de mi juventud, desde el 4º grado hasta el 8º grado, que me inspiró en cómo enseñar las Escrituras y cómo es una vida que vale. Esos dos hombres, por ejemplo, son parte de la razón porque soy yo pastor ahora. También trabajaba al lado de un pastor durante mi tiempo en el seminario, que me inspiró mucho.
en su manera de enseñar y el ejemplo de su vida. Todos esos hombres ya no son pastores ni maestros. Perdieron sus ministerios por acciones, no en todos casos, pero en dos de los casos, por acciones morales, inmorales en sus vidas, por consecuencias de sus acciones. Ya no son pastores, pues no pueden ser pastores, nada más. Esos hombres que me inspiraron. ¿Eh? Había un momento en la historia de la iglesia, en inglés se llama Donatist Controversy. Durante el tiempo del Imperio Romano, antes que la cristianidad había aceptado por el emperador, antes de Constantino, durante el tiempo en cual la iglesia era perseguida por los poderes romanos, muchos sacerdotes, pastores, líderes de las congregaciones habían tentado en esta manera. Tienes que sacrificar incienso al emperador, tienes que negar tu fe en este Jesucristo, este judío de Nazaret. Tienes que renunciar todas tus confesiones de fe o vas a pagar con tu vida. Y muchos de los sacerdotes, muchos de los pastores en este día sí sacrificaron sus vidas. Son mártires. Pero habían muchos que renunciaron la fe, que decidieron abandonar su confesión bajo la presión del gobierno. Entonces cristianos se preguntaron, este hombre me bautizó. Cada semana este hombre me dio los elementos del cuerpo y sangre del Señor. Cada semana predicó de la palabra de Dios y ¿debo yo creer que todo era una mentira? ¿Que sus intenciones eran siempre falsas? ¿Es una mentira mi fe? Anoche yo aprendí sobre un hombre bien conocido aquí en los Estados Unidos, un hombre indio por el nombre Ravi Zacharias, un predicador que tenía, un hombre bien carismático que tenía muchos talentos por expresión, por hablar con palabras finas y un hombre importante en defender la fe ante toda forma de ateísmo. Y él tenía un Ravi Zacharias International Ministries. Tenía eventos con miles de personas, right? Y siempre confesó la fe y defendió las escrituras en manera que era compasivo y impresionante. Anoche yo aprendí que Ravi Zacharias vivía una vida doble. Tenía más o menos prostitutas, right? Al lado en su vida, y él murió
hace unos meses, era noviembre, octubre, posiblemente antes que murió recientemente, pero de un hombre tan respetado, tan importante, tan impresionante y carismático, right? En la iglesia. Era una sorpresa increíble para muchas personas que tenía esa vida doble. Bueno, comparto estos ejemplos de mi vida y de la pública solamente para reconocer que nos enseñan lo que hacen nuestras escrituras, las lecturas para hoy, que es más o menos esto. La tentación es fuerte, la tentación es presente por todos lados y en cada vida, y no hay una persona en el mundo que es la excepción de ser tentado. Cada persona tiene que enfrentar la tentación en sus vidas. Cada persona tiene tentaciones diferentes. Hemos hablado recientemente sobre eso. La vida de Job, por ejemplo. Job tenía muchas riquezas, mucha familia, tenía una vida bien cómoda, como hombre fiel. Las riquezas no eran tentación para Job, parece. El sufrimiento, la privación de sus bienes, sí. En sufrimiento era la tentación de Job. Hay otras personas, por ejemplo, que son tentados por las riquezas. Puedo pensar, por ejemplo, del joven que llegó a Jesús pidiendo: Señor, ¿qué necesito hacer para la salvación? Y Jesús contestó diciendo que la única cosa que faltas es que vender todas las posesiones y dar el dinero a los pobres. Y este joven salió triste, dice el Evangelio, porque tenía mucha riqueza, porque era un hombre rico. Entonces puede ser que la tentación es en deprivación, es en no tener lo que necesitamos o creemos que necesitamos. Puede ser que la tentación es en tener cosas que no necesitamos. Puede ser que hay tentación en buena salud o en mala salud. Tentación llega a personas sin poder y personas con poder. Debemos recordar que, de cierto modo, eso es la vida en que vivimos. Más porque somos creyentes. Me pasó demasiado tiempo en mi vida darme cuenta que la tentación es algo que solamente pasa a los creyentes. Tentación es de una palabra latín que es la misma palabra que la palabra tensión. Significa ser pulgada en dos direcciones, como lo que pasó con Abraham. Abraham recibe de Dios el deseo más fuerte de su corazón, era un hijo, un heredero. Después de esperar tanto tiempo, 25 años, finalmente recibió su hijo, Isaac. Y una mañana se despertó y recibió palabra desde el Señor que tienes que sacrificar a su hijo amado, su único hijo que amas. Eso es tentación. Hay dos opciones para Abraham.
tenía que decidir en el momento cuál es más importante, Dios o mi hijo amado. Y últimamente decidió seguir la palabra de Dios. Pero Abraham no era hombre perfecto. Sabemos que en el pasado tomó Agar, la sierva de su esposa Sarai, para tener un hijo con ella. Eso no era parte del plan de Dios. Era el plan de Abraham. Su idea para recibir la promesa de Dios en su manera y en su tiempo. Entonces no era un hombre perfecto, no era un hombre sin pecado. En este ejemplo sí decidió seguir a Dios en su tentación, en su prueba. Pero falló en el pasado, como cada uno de nosotros fallamos también. Si la tentación es fuerte, si la tentación es peligrosa, si la tentación causa daño, no solamente en nuestras vidas cuando fallamos, pero en las vidas de las personas alrededor de nosotros. En la vida de Abraham había Ismael, Hagar, Sarah, su otra familia que tenía que... son de cierto modo víctimas de la tentación de cuando falló Abraham en su tentación. ¿Qué podemos enfrentado con tentación tan fuerte? ¿Qué podemos hacer? Bueno, San Pablo nos dice. Recordamos que Jesucristo en tu tentación no falló. Nunca pecó Jesucristo en tu tentación. Siempre contestó las tentaciones del diablo con la palabra de Dios. No de San Marcos, pero del Evangelio de San Mateo. Recordamos que siempre contestó las tentaciones del diablo con la palabra de Dios. ¿Por qué tú tienes hambre? Tú eres el Hijo de Dios. Debe mandar que esas piedras sean pan y debes comer. Jesucristo contestó, un hombre no vive solo por pan, pero cada palabra que viene de la boca de Dios. Mira, todo este mundo puede ser tuyo si solamente me adoras. Y Jesucristo contestó, está escrito, honra al Señor tu Dios solo. Y eso es el regalo que Dios te dio en tu bautismo, la vida de Jesucristo. Cuando pasó sobre su cabeza las aguas del bautismo y el nombre de Dios, Dios te dio la vida de Cristo, la vida perfecta de su Hijo. Te dio su muerte, sí, su sufrimiento también, pero no sin razón, pues al otro lado hay vida y resurrección. Cuando Dios ve a tú, ve su Hijo amado, su único Hijo amado. Entonces sí, tenemos en esta vida pasar por la tentación. La tentación es fuerte, la tentación es peligrosa. Pero sabemos Él que venció la tentación, que conquistó la tentación para nosotros. Y dice San Pablo, si Dios pasó por eso para nosotros, tenemos ejemplo de cómo ninguna cosa en el mundo puede separarnos del amor de Dios. Sin embargo,
En todo eso, dice San Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, hermanos y hermanas, en la tentación en nuestras vidas, cuando somos tentados, recordamos el que nos da la fuerza para no fallar, para estar de pie, para sufrir si necesitamos sufrir, para elegir la manera de Dios, la dirección de Dios, y eventualmente estaremos con Él en un mundo sin tentación, right? Sin conflicto, sin tensión. En su nombre, amén. Los platos están en la entrada. Si no han recibido los elementos, por favor, yo voy a tener que hacerlo también. Is there enough? Okay. All right. Oh, you got Bob? Okay. Espero mucho el día en que podemos hacerlo otra vez como normal. Ok. Las palabras de institución. En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, toman y coman, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa, dio gracias y se la dio a beber a todos, diciendo, beban todos de ella, esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada por ustedes y por todo el mundo para el perdón de los pecados. Cada vez que beban, háganlo en memoria mía. Entonces, el cuerpo del Señor y el sangre del Señor para el perdón de tus pecados. Que su verdadero cuerpo y sangre te guarde y preserve en la fe hasta la vida eterna. Tus pecados son perdonados. Amén. Oremos. Señor Dios, cuando pasamos por la vida siempre estamos tentados por éxito y por persecución, por riquezas y por pobreza, tentados siempre por las esfuerzas de nuestro enemigo el diablo. Te damos gracias por ver de las páginas de las Escrituras que has vencido el diablo, que has ganado la guerra en que luchamos. Siempre debemos recordar que adoramos a un Dios que tiene poder de la victoria sobre el diablo. Y cuando estamos tentados en la vida, fortalézcanos para sobrevivir, para no fallar, para darte gloria por nuestras vidas de santificación. Y damos éxito espiritual por Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor. Amén. El Padre nuestro.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, Señor. Hágase tu santa voluntad en el cielo y en la tierra. Haremos tu santa voluntad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Danoslo, Señor, nuestro pan, el pan de cada día, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. No nos dejes caer en tentación, antes bien líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Hermanos y hermanas, vayan en paz, vivan en armonía unos con otros, sirvan al Señor con alegría. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mira con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestra su favor y te conceda la paz. Amén. Bueno, los anuncios que tengo yo son nada más que ustedes han recibido. Sí, continuamos con las misas del medio de la semana, los miércoles. Estamos en rotación con Redeemer. Había una misa aquí a las 4 este miércoles de cenizas. La misa aquí va a ser a las 7 este miércoles. 4 en Redeemer, 7 aquí en Grace. Es todo que tengo para hoy. Que tengan una buena semana.